La inseguridad ciudadana constituye actualmente una de las principales preocupaciones sociales en el Perú. A pesar de ciertos descensos en las tasas de victimización, la percepción de inseguridad ciudadana se mantiene elevada y persistente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el 83,6% de la población urbana de 15 años a más manifestó sentirse insegura en el año 2023, lo cual indica que el miedo al delito sigue siendo un fenómeno generalizado y alarmante. Esta percepción se da incluso cuando los niveles de victimización, es decir, personas que efectivamente han sufrido delitos, bajaron del 40% en el 2011 al 27,1% en el año 2023, aunque con un preocupante repunte en los últimos 2 años. Esta situación ocurre en un contexto de múltiples factores. Una cobertura mediática centrada en la violencia, debilidades institucionales, escasez de efectivos policiales, carencia de políticas eficaces de prevención, así como, mientras la ciudadanía percibe un entorno cada vez más peligroso, la capacidad del Estado para responder adecuadamente se ve debilitada. Entonces, la inseguridad se experimenta no solo en grandes ciudades como Lima y Callao, sino también en zonas urbanas del interior, donde los niveles de victimización y percepción son similares o incluso mayores. La relevancia de esta problemática radica en su capacidad para afectar profundamente la capacidad de vida, limitar la movilidad de las personas y deteriorar la confianza en las instituciones. Además, si se mantienen las tendencias actuales, se estima que para el año 2030 el 17% de los peruanos será víctima de un delito y la tasa de los homicidios alcanzará el 5,4%, lo que se evidencia la necesidad de una intervención estatal urgente y eficaz. A continuación les diré las causas. En primer lugar tenemos a las causas estructurales. Según la inseguridad ciudadana en el Perú, tiene causas estructurales profundas, como la desigualdad, la pobreza y la debilidad del Estado para garantizar el orden. Estas condiciones hacen que muchas personas, sobre todo en contextos vulnerables, donde estén más expuestas o situaciones de violencia, terminen involucradas en actividades delictivas por falta de oportunidades. Es decir, que hay un entorno social que favorece más el crecimiento de la delincuencia, tanto común como organizada. Otra causa importante también es el deterioro del sistema de seguridad pública. Por ejemplo, antes teníamos más o menos 18.000 detectives en la Policía Nacional. Ahora simplemente tenemos 4.500. Esta reducción limita seriamente la capacidad para investigar y resolver crímenes. Además que los equipos están obsoletos y falta personal. Así no hay una estrategia clara de prevención. Todo esto hace que el sistema sea cada vez un poquito menos efectivo. Por otro lado, también debemos tener en cuenta la influencia de los medios y la percepción social. Yo creo que también debemos considerar el papel de medios de comunicación, ya que muchas veces se da prioridad a noticias violentas o sensacionalistas. Esto genera miedo en la población, incluso en zonas donde las cifras reales de delitos no son tan altas. Así se crea una percepción exagerada de inseguridad, y esto influye negativamente en las decisiones del Estado, llevándolo a veces a implementar medidas mal orientadas o excesivas. A continuación hablaré sobre las consecuencias. Como consecuencia individual, tenemos que la seguridad ciudadana afecta directamente a las personas. Esto se traduce como un miedo, estrés y una menor calidad de vida. La gente cambia su rutina diaria, por ejemplo, ya se evitan salir de noche o dejar a sus hijos jugar en la calle, incluso se pierde la confianza en los vecinos, lo cual debilita las relaciones sociales más cercanas. Como consecuencias sociales, tenemos que la inseguridad daña el tejido comunitario. O sea, cuando vivimos con miedo, dejamos de confiar no solo en quienes nos rodean, sino que también en las autoridades encargadas de protegernos. Y esto hace que la sociedad se vuelva más desconfiada, más cerrada y menos colaborativa. Consecuencias económicas. Económicamente, la inseguridad tiene un gran impacto.
Por un lado, ahuyenta a los turistas y esto hace que las ciudades que netamente viven del turismo se vean afectadas. También desanima a los inversionistas. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, hay algún inversionista extranjero que quiere invertir en el Perú, se hace más dificultoso por el tema de la inseguridad. Y por otro lado, hace de que obliga a la población a gastar dinero en su propia seguridad, como el hecho de poner rejas, alarmas, cámaras o contratar vigilantes 24/7 para que puedan resguardarse, ¿no? Todo esto hace que se frene el desarrollo de ciudades y dificulta que se convierta en espacios seguros, inclusivos y sostenibles, como propone el Objeto de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030. Consecuencias institucionales. Una consecuencia muy grave es el debilitamiento institucional, cuando la mayoría de delitos no se llegan a resolver, y peor aún, cuando solo se resuelven si existe dinero o poder de por medio, la gente deja de confiar en el sistema de justicia. Esto hace que se cree una sensación generalizada de impunidad, donde parece que cometer un delito no tiene consecuencias, lamentablemente. Si la situación de inseguridad ciudadana se mantiene o empeora, las consecuencias pueden ser muy graves. Las proyecciones apuntan a un crecimiento en el índice de victimización y la percepción de inseguridad será uno de los principales problemas del país. Según estudios recientes, el porcentaje de personas que serán víctimas de algún hecho delictivo es el de 17% en 2030. De no implementarse estrategias de prevención integrales y descentralizadas, profundizará la brecha entre la realidad y la perspectiva, lo que a su vez generará respuestas populistas y represivas en vez de políticas públicas basadas en la realidad. Además, la falta de información actualizada por parte de la PNP y el Ministerio Público dificulta el análisis del crimen organizado, la extorsión, entre otros, lo que en consecuencia genera y pone en riesgo la estabilidad de varias regiones en el país. En suma, si no se revierte esa tendencia, la inseguridad ciudadana se consolidará como una barrera estructural al desarrollo, afectando no solo a la paz social, sino también a la gobernabilidad democrática y a la cohesión nacional. En respuesta a la problemática actual de la inseguridad ciudadana en el Perú, se ha visto necesaria una intervención jurídica específica que refuerce el accionar del Estado sin la necesidad de recurrir a medidas populistas ni inconstitucionales. Desde la perspectiva de la pirámide de Hans Kelsen, toda solución debe respetar la jerarquía normativa para así garantizar la cohesión y la eficacia del sistema jurídico. En ese sentido, el espacio idóneo que hemos seleccionado es el nivel reglamentario. De esa manera, proponemos incluir reformas operativas que garanticen la eficacia, la rapidez y también de forma legal las soluciones al problema. Estas modificaciones reglamentarias buscan superar una de las principales deficiencias del sistema de seguridad ciudadana, la desarticulación institucional y la falta de enfoque preventivo integral. Actuar desde el nivel reglamentario permite implementar soluciones dentro de las competencias del Poder Ejecutivo, respetando el principio de legalidad y sin vulnerar normas de mayor jerarquía. En suma, reforzar el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que representa una vía jurídica viable, eficaz y constitucional para enfrentar la crisis de seguridad, restableciendo la confianza ciudadana y garantizando un entorno más seguro para todos. La propuesta se enfoca en modificar el reglamento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Decreto Supremo 011-2014-IN. Esta norma permite implementar mejoras sin necesidad de una reforma legislativa mayor. Como estudiantes de Derecho, consideramos fundamental el cumplimiento del artículo 10 de dicha ley, estableciendo que los comités distritales
de Seguridad Ciudadana cuente con una asignación presupuestal mínima proporcional al tamaño poblacional y al nivel de criminalidad del distrito, dejando de lado la discrecionalidad actual de los alcaldes. Asimismo, proponemos descentralizar las funciones del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, contemplado en el artículo 8 de la ley, mediante la creación de observatorios regionales y provinciales, los cuales recojan información en tiempo real sobre delitos, percepción ciudadana y zonas de alto riesgo. Esto nos permitirá formular políticas públicas basadas en evidencia, con un enfoque territorializado y preventivo. Del mismo modo, sugerimos modificar el artículo 32 del reglamento para incluir la capacitación obligatoria y continua del personal policial y prevención del delito, análisis criminal, derechos humanos y uso de tecnologías de vigilancia inteligente.